Buenos días. A continuación vamos a dar la segunda parte de la clase del curso de Introducción a la Ingeniería Eléctrica, que corresponde al capítulo 4 sobre la solución de problemas. En este caso, pues vamos a mostrar lo que corresponde al contenido que debe existir en un informe o en una solución de examen y por consiguiente también vamos a mostrar los formatos, algunos de los formatos que pues, que se sugieren para mostrar un informe. En este caso, pues vamos a ilustrar qué elementos son los que deben integrar el informe para la presentación de una solución de problemas. Pues ya en la parte anterior hablamos sobre los pasos que deben seguirse para resolver el examen o o empezar a redactar un informe o definir los lineamientos para un proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vamos a mostrar los diferentes pasos. El primero, pues es plantear el problema, o sea, presentar en el documento el planteamiento del problema. El segundo, un diagrama explicativo sobre el planteamiento. Luego vamos a mostrar la parte de la teoría, o sea, qué es lo que hay consignado en el documento como la teoría o estado del arte o marco teórico. En el siguiente, pues las suposiciones, o sea, las restricciones y las complejidades de la solución del problema. Los pasos procedimentales que si ustedes hicieron un buen análisis, pues van a llevar a una muy clara solución del problema. eh, la identificación de los resultados y la verificación de la exactitud de los mismos, y una sección de discusión y conclusión. Entonces aquí hay un ejemplo y vamos a detallar eh, cuáles son los puntos, los elementos eh, que aparecen dentro del informe. Entonces el primero corresponde a el planteamiento del problema. El problema, en especial para los estudiantes de pregrado, pues es un problema que ya está claro y definido. Es decir, ese problema debe incluir todos los datos necesarios para resolverlo. Y pues lógicamente el estudiante debe tener la capacidad de entender cuáles son los datos que están ahí claros y cuáles datos no están claros, o hay que ir a buscarlos o hay que ir a suponerlos. Se supone que la pregunta, cuando el profesor les pone una pregunta en el examen, es para que los estudiantes demuestren su capacidad de resolver ese tipo de preguntas, ¿sí? Y mirar que sus posiciones existen o si tiene lo suficiente tiempo o conocimientos o recursos para resolverlo. Entonces, pues en el caso de pregrado, pues la pregunta está completamente explícita. En el caso de maestría, pues la pregunta no está tan explícita, tienen que ir a buscar algunos datos. Y en el caso de doctorado, pues son ellos mismos los que plantean la pregunta. Entonces, se supone que pues, los pasos, digámoslo así, la pirámide que sigue posgrado y pregrado, pues más o menos es así, pues se supone que el investigador es el que genera conocimiento y es el que plantea las preguntas, y esas preguntas pues son resueltas por su equipo de ingenieros. A continuación, pues hablamos del diagrama. El diagrama es pues es una de las partes fundamentales de un informe, en especial porque el diagrama es el que explica de forma eh, de una forma visual eh, algunos aspectos del problema que probablemente sean más difíciles explicándolos, ¿sí? Eh, Dentro de ellos pues está la figura, que es esta, como la que ven acá, pero puede existir una tabla donde algunos datos estén dando razón de parte del problema, ¿sí? Entonces también los datos, las tablas también se utilizan acá, pero por ejemplo en otras disciplinas como en medicina, en psicología, eh, en la redacción de los casos, ¿sí? Síntomas, tipos de diagnósticos o casos clínicos
que ellos explican textualmente también aparecen como diagramas. Allá en las mismas disciplinas, cuando el médico explica ese tipo de enfermedad o el caso clínico, a los que están en el mismo nivel ya deberían entender de qué se trata. Entonces les queda mucho más claro explicarlo de forma textual. Pero cualquiera de estos tres, sea un texto explicativo, un diagrama eh, de flujo, por ejemplo, en ingeniería de sistemas es muy dado pues explicar en forma de diagramas de flujo, organigramas, como el caso de administración, eh, dibujos o tablas, pues son varias formas de mostrar un diagrama. En el caso de ingeniería eléctrica, está muy dado el hecho de utilizar circuitos, ¿sí? Eh, donde hay elementos que son propios de la disciplina de la ingeniería eléctrica, donde pues de forma clara entienden qué elemento del circuito existe, ¿sí? Pues lógicamente si están al nivel de conocimiento, pues pueden entender que esto, por ejemplo, es una resistencia, que, esta resistencia pues tiene este símbolo que ven acá y de acuerdo a eso pues pueden establecer sus parámetros físicos y en este caso, como ven acá, pues es la incógnita, hay que hallar el valor R, entonces les queda mucho más claro, no tienen que explicar mucho el problema, de hecho el problema se puede reducir porque pues el diagrama está explicando de una forma explícita el problema. Cuando vamos a la teoría, pues la teoría define cuáles son las ecuaciones que debe utilizar. Recuerden, en la parte anterior hablamos sobre los pasos y en los pasos pues lógicamente el estudiante ya debe tener claro y preparado los conceptos teóricos y cuál es la ecuación que deben aplicar para resolver el problema. Lo mismo pasa en un informe de laboratorio, un reporte técnico pues, o inclusive en un trabajo final de curso. Entonces, en ese sentido, pues deben aplicar las ecuaciones necesarias, ya habíamos hablado de eso en una clase anterior, que necesitan para resolver el problema. Es decir, no hay que poner todos los conceptos teóricos del tema que se está tratando para resolver el problema. El exceso de teoría pues da confusión y pues lógicamente el profesor o el par evaluador lo va a calificar, va a definir que pues realmente no hizo el análisis necesario para resolver el problema. ¿Sí? Es muy común en un examen que el estudiante cuando les dicen abran su cuaderno, abran su libro, entonces el estudiante arroja toda la teoría en esta sección, pero no se ve cuál es la aplicación de la fórmula o de la ecuación en el planteamiento del problema. Entonces eso va a ser punto negativo para él. En, el, en las suposiciones también se va a evaluar la capacidad que tiene el estudiante de mirar cuáles son los parámetros o la complejidad del problema. Entonces el estudiante en ese caso debe ilustrar cuáles son en este caso pues no está formada clara las suposiciones, pero pues debe definir que digamos qué reducción o qué complejidad puso sobre las ecuaciones, qué otros parámetros hay que considerar para, como dicen en matemáticas, suavizar la ecuación o suavizar el sistema. eh, y de ahí entonces decir que esa es la fórmula y bajo esas suposiciones es como se va a resolver el problema. Ahí sí pueden llegar al paso 5, que son los pasos de la solución, y en ese caso pues establecer cuáles son sus procedimientos. Fíjense que en este caso pues lo pusieron en viñetas, pero ustedes perfectamente pueden definirlo de forma procedimental, entonces definir paso 1, paso 2 y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, pues usted ya tienen definido los pasos y ahí es donde el profesor va a evaluar o el par evaluador va a revisar que usted realmente haya pasado eh, de forma concreta y de forma explícita la solución del problema.
Cuando se va a hablar de identificar los resultados y verificar la exactitud, entonces pues eso conlleva a que el estudiante debe, en cierta medida, em, tener claro cuál es la solución al problema, ¿sí? Marcar el problema. Ya habíamos visto eso en la parte anterior, donde eh, dentro de los formatos pues se le pide al estudiante que marque la respuesta, ¿sí? Que la que clara pues puede ser una raya, pueden ser encerrar un cuadrado, pueden ponerle en una nube, como quieran, ¿sí? Pero la idea es que se puede identificar que esa es la respuesta, pues para que el que es experto puede ahí sí revisar la respuesta si está correcta o no, entonces verificar la exactitud, si dio con las unidades que se le pidieron, con la exactitud y precisión que se le pidió. Y de ahí en adelante, pues el que quiera revisar, entonces ya puede revisar el procedimiento y mirar si la respuesta fue concreta o no. ¿Sí? No es suficiente con mostrar la respuesta. Eso muchos evaluadores lo tienen en cuenta. Y solo poner la respuesta no tiene sentido. Excepto, pues lógicamente, cuando está en un proceso, o sea, esto es específico en respuestas abiertas, como es el caso de los informes, pero pues en las pruebas saber, por ejemplo, pues está muy dado de tener respuestas cerradas múltiples. Entonces, bueno, eso ya es otra cosa, pues otro elemento, pues donde usted, dentro de usted, se autoevalúa y se mira los procedimientos y de acuerdo a su autoevaluación usted selecciona la respuesta correcta. Y por último, hay una sección que es de discusión y conclusión, que es sobre la interpretación de los resultados. Vuelvo y repito, depende de los procedimientos que siguen, es como usted llega a esa conclusión. Eso quiere decir que en cierta medida esta sección es muy personal. A pesar de que los procedimientos puedan ser iguales, porque pues lógicamente es parte de un marco experimental en donde pues, los procedimientos son claros y como son claros pues son únicos y como son únicos pues pueden ser replicables. En, la conclusión sí es una interpretación de lo que el ingeniero piensa sobre los resultados. Entonces, cuando hablamos de la discusión y la conclusión, pues realmente es evaluable de forma individual. Entonces, cuando ustedes vayan a entregar los informes, pues normalmente lo que se evalúa principalmente es la conclusión. Y vuelvo y repito, como había dicho en las otras clases, el aprendizaje no es una conclusión, el aprendizaje es simplemente la aceptación de usted, la aceptación suya que usted siguió un proceso cognitivo para la solución de problemas. Entonces, pues si yo aprendí, pues muy bien, lo felicito, muy bueno, pero pues no es evaluable, no es medible. También lo que corresponde a aspectos de su vivencia dentro del procedimiento, ¿cierto? Eh, entonces, eso no es evaluable. Lo que sí puede definir es los aspectos relevantes con respecto a cambio de parámetros, o sea, cambios en los parámetros. eh, por ejemplo, tampoco podría ser dificultades. Este me resultó complicado, sí, tuve que sentarme 2 horas. Bueno, sí, su vivencia personal pues no aporta mucho a la solución del problema. Pero sí, por ejemplo, pues digamos, comentarios sobre la forma de resolución del problema, si hubo algunos procedimientos que deben revisarse, ¿sí? Sobre el grado de exactitud, etcétera. Y planteamientos futuros sobre lo que puede llevar de aquí en adelante. Es decir, con esto, pues ya, por ejemplo, si yo resuelvo este circuito, yo puedo ya definir que con esta ecuación, con esta teoría y con este experimento se puede llegar a otros experimentos más complejos o a problemas más complejos. Vamos a ilustrar uno de los informes del laboratorio eh, que se piden para el curso. En este caso, pues vamos a revisar lo que corresponde a el taller 4, o sea, en el momento en que pues terminen de ver este video,
pues les invito a que miren el taller 4, y en el taller 4 se especifica pues uno de los laboratorios que se presentan dentro del laboratorio de electricidad electrónica es sobre medición. Deben leer prácticamente el modelo, y ahí le está explicando más o menos cómo seguir uno de los informes, cómo realizarlo, ¿sí? Y ahí también en el informe pues aparece, en el taller aparece el procedimiento, el formato donde se indica más o menos cómo ustedes deben presentar el informe, ¿sí? Acabamos de ver cómo elaborarlo, y en este momento pues les estoy ilustrando cómo cómo se puede presentar, ¿sí? Entonces hay varios datos que sean interesantes que ustedes vayan viendo. Vamos a detallar eso en la presentación más adelante. Quiero que vean es el problema que existe, ¿sí? Entonces hay dos ejercicios que hablan sobre cargas de condensado, carga eléctrica, carga de un condensador eh, a través de suministro de una corriente eléctrica que se entrega a través de una fuente. Entonces comprenderán que en un principio pues les va a resultar difícil empezar a comprender el problema si no han leído la documentación desde un principio. Entonces ahí mismo en la actividad pues está también el enlace que corresponde a la teoría, y es importante que ustedes lean la teoría antes de entrar a hacer el laboratorio, ¿sí? Está muy dado en que pues como el simulador está tan intuitivo de hacer, entonces van de una vez hacen el experimento. Es lo mismo cuando van al laboratorio. Si ustedes no se preparan para ir al laboratorio, pues realmente no va a tener la eficiencia que se espera. Entonces recuerden ir mirando las definiciones: qué es un circuito, qué es energía, qué es carga, qué es descarga, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se plantea, entonces ustedes ya pueden llegar a mirar en el glosario los términos, y de ahí poder sí empezar a realizar el laboratorio. Aquí en el glosario están las definiciones, ¿sí?, que ustedes necesitan para empezar, para prepararse para hacer el laboratorio. Entonces en la siguiente clase vamos a mostrarles la preparación, o sea, la preparación antes de entrar al laboratorio, algunos simuladores que tengo ahí definidos para que ustedes puedan mirar y verificar que cómo poder hacer de una forma concreta y de una forma rápida pues el informe de laboratorio. Entonces, pues lógicamente pues deben haber realizado la práctica, pero pues lógicamente antes de esta práctica deben haber terminado, haberse preparado, ¿sí? Les voy a mostrar entonces para terminar la plantilla para la solución de problemas, ¿sí? Entonces normalmente en esa plantilla aparece con fechas, ¿sí?, con pues, lógicamente el curso. Pueden poner aquí el código, ¿sí? No necesariamente introducción a la ingeniería eléctrica, pueden poner aquí 4026, bueno, código que corresponde al... Y aquí escriben el problema. Si es un informe de laboratorio, pues entonces es laboratorio uno, ¿sí? Pues no necesariamente explicar todo el laboratorio, porque pues para eso está el planteamiento del problema. En el problema está planteado el tema o el asunto sobre el laboratorio, entonces solamente el laboratorio uno, ¿sí? El nombre de los estudiantes, o pues en el caso de lo que vamos a ver aquí, pues es cada uno entregando su propio informe. Hoja 1 de 3, ¿sí? También el formato de hojas, cuántas hojas van a entregar. Y aquí pues ya aparece lo que hemos hablado en esta parte de esta clase, ¿sí? Sobre el planteamiento del problema, el diagrama, la teoría, las suposiciones, los pasos para la solución. En este caso, pues como el problema es muy simple, pues
no hay que hacer muchos pasos, pero tratar de hacerlo más con el mayor rigurosidad de análisis posible. Y pues, como ven acá, la respuesta está marcada, ¿sí? Aquí falta, pues en este caso no se necesitó una conclusión, pero en el caso de informes de laboratorio, pues sí debe haber una conclusión. Si hay más de dos, si hay más de dos informes, si hay más de dos experimentos, por decirlo así, o hay más de dos problemas, pues lógicamente ustedes ponen un separador. Eso está muy dado que lo hagan en hoja aparte, pero pues para ahorrar papel, pues sí conviene que ustedes tengan un separador de problemas. Recuerden hay márgenes también que hay que usar. Allá en el texto les explican cuál es el espacio para que lo pongan en la hoja de cuaderno para realizarlo de forma manuscrita. En la siguiente parte, pues vamos a explicar, vamos a definir algunos ejemplos eh, preparatorios para que ustedes puedan realizar el laboratorio 1. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien.